¿Qué pasó? Mira cómo arranca esta sección. ¿Cómo arranca? Llegó, señoras y señores, Alex Ochart. Pero tú tienes una pregunta así pero tecnológicamente apocalíptica. Fíjate, va a surgir, pero lo que pasa es que yo sé que él trae un saco lleno de... Muy bien. Un latón lleno de un montón de información bien importante. Tú lo oyes que se ríe, pero realmente esto es serio. ¿Viste la foto que nos mandó Alex? ¿No la has visto? Oye, hay una foto. Te la enseñe. Ahora mismo la gente la puede ver, ¿verdad? Si los que entran al Facebook Live de Nueva Vida van a ver la foto de Alex Ochart. Eso quedó, pero de show. Chacho, papá, demasiado. De show, sí. Alex Ochart, hasta en fotos es creativo el hombre. Buenos días, Alex Ochart. Buenos días. Usted, con estas presentaciones de ustedes, con esa introducción. Tú te pones nervioso. Me trato de ir live, pero sé que me tiran palo hondo. Le tenemos el ADN al anticristo nosotros aquí ya, tecnológicamente hablando. Ustedes están tremendos. Y no, vuelvo otra vez. Yo me levanto bien temprano los días que tengo la emisora y tengo la oportunidad de escuchar a los otros recursos y es tremendo. Ave María, Magdiel, ese tema de Magdiel, oye, esos temas están tremendos. Hoy le tiraron duro. Sí, No, la verdad es que el contenido del programa siempre, claro, por siempre, pero en estos días se ha agudizado un contenido muy pertinente, ¿no? Por todo lo que está pasando. Esa es la palabra correcta, es contenido pertinente que hace falta. Ajá. Bueno, ¿y cómo tú estás, Alex? O sea, ¿qué hay? Estamos bien. Tengo hoy una noticia que es increíble en este revolú. Ajá. Dale. Aunque tú no lo creas, con tanto problema que tenemos, hay otro todavía más grave. Y es que acaban de quitarle el campeonato mundial al campeón de Donkey Kong. ¿Y quién fue ese? Esto es en serio. Billy Mitchell es un señor que tenía el campeonato de Donkey Kong desde el 2011. Le acaban de quitar el campeonato porque supuestamente hicieron una investigación y no utilizó los equipos regulados para ese campeonato. ¿Usted puede creer que en el medio de este revuelo hay gente perdiendo en tiempo en eso? Ya está preocupado, tú sabes. No lo podía creer la noticia, no podía creer que lo están cubriendo los medios de tecnología, incluso lo estamos hablando nosotros ahora porque es tan ridículo que uno no lo puede. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. Pero mira, Alex, eso es para mantenernos eslembados con lo que no es importante y que sigamos hablando de cosas así. Eso es relleno. Ajá. Mira esta otra noticia que es relleno. Y esta sí que es importante, aunque sigue siendo relleno. Hay un juego que se llama Fortnite. Sí. ¿Verdad? Y ahora mismo es uno de los juegos más famosos del mundo. Eso es así. Ese juego es lo que se llama un Battle Royale, que es que todo el mundo se entra a tiro o con lo que sea para matarse unos a otros. Ajá. Ok, ese juego, la semana pasada estamos hablando del crecimiento extraordinario que ha tenido Zoom y que ha llegado a los 200 millones de suscriptores, pero que no se sabe si son reales o no. Este juego, Fortnite, acaba de pasar los 350 millones de suscriptores. 350 millones. Millones. Wow. No solamente eso. En el mes de abril reportaron 3.200 millones de horas jugadas. ¿Y qué consiste ese juego, Alex, que fascina tanto? ¿Esos chamaquitos o incluye a los adultos? La mayoría son adultos. La mayoría, oye eso, Juan. Si sacamos a $10 nada más la hora, estamos hablando de 32 mil millones de dólares que se perdieron o se le entretuvieron o como quieran llamarlo, pero están en lembow. Ese es el término que tú utilizaste y el que yo voy a utilizar ahora mismo. Wow. Están en lembow en un mundo que no existe, matándose unos a otros y literalmente perdiendo su tiempo. Y claro, haciendo ricos a un montón de gente, ¿no? Ese zafacón de chavo va para algún sitio. A unas compañías que muchas de ellas no son ni americanas. Ajá. Lo interesante es que en esta situación el juego todavía ha tomado más fuerza
y sus tentáculos se están expandiendo. Me explico. Una de las industrias que más se ha afectado es la industria del entretenimiento, específicamente los conciertos, con esto del COVID. Sí, cierto. Hace aproximadamente un año, Fortnite había comenzado a hacer conciertos virtuales. Y entre los conciertos había hecho un concierto de un DJ famoso que se convirtió en el concierto que más asistencia ha tenido en la historia de la humanidad hasta ese momento. Hicieron uno hace como un mes, superó a aquel. Hicieron otro más la semana pasada, superó al otro. Y ahora este fin de semana tienen un festival de artistas online. O sea, se ha convertido en una sala de conciertos en donde la experiencia es combinada de la música y el tiroteo. ¿En serio? ¿Música con tiroteo? Sí, una conceptualización ahí bien loca con el juego. Aunque tú no lo creas, en los últimos conciertos lo que han hecho es que tienes vidas ilimitadas durante el concierto y cuando se acabe el concierto, tú se entran a tiro hasta que llegue uno y quede uno, que es lo que se llama Battle Royale. Tú me estás hablando en serio, Alex. El juego consiste en eso, en todos contra todos y gana el que sobrevivió. Correcto. Y cada momento le añaden elementos más extraordinarios y más controversiales. Porque una de las cosas que este juego hace y que por eso ha cautivado tanto es que combina la violencia con el baile y la mofa. O sea, una de las cosas no es matarlo, porque matarlo es fácil. No, después que lo matas, le bailas encima. Ok. ¿Tiene sexo y drogas o todavía no le han añadido estos dos elementos? Todavía no hemos llegado a eso, pero una de las cosas que sí tiene es que los personajes ya no son solamente humanos, sino que son combinados. Y eso trae entonces otros problemas, porque ya empiezan a cambiarte la realidad. O sea, cuando digo combinado es que, por ejemplo, tú puedes ser un humano con alas. Okay. O eres un chico jugando a un cuerpo de chica. Okay. Ven acá, Alex, eso se juega online simultáneamente todo el mundo y se conectan en un momento dado millones de personas. Millones de personas se conectan todo el tiempo, pero normalmente juegan en grupos de 100. Usted se pone en línea, eso constantemente está abriendo lo que llaman la isla, que es como una isla donde usted va a caer en paracaídas o volando. Y después que usted cae ahí, usted le entra a tiro a todo el mundo hasta que quede uno y es el que ganó la sesión. Okay. Pero en los conciertos lo abren al universo de ellos. Tengo una curiosidad, Alex, sin desviar el tema. El asunto de los conciertos es están incursionando en la industria de la producción de espectáculos y creando una nueva tendencia, ¿o no necesariamente? Es una nueva tendencia. Muchos de los artistas más famosos ahora mismo están en línea, todos tratando de hacer negocios con ellos, porque es la única manera de mantenerse relevante. Y los que lo han hecho hasta ahora han tenido un éxito rotundo. O sea, no han fallado en ninguno de los que ha hecho hasta ahora. Cambiando el negocio, Juan. Pero ven acá, ¿tú ves a los artistas, los conciertos son con gente real o se lleva tipo muñequito como es el juego? Los han hecho los dos. Los han hecho tipo muñequito. Los han hecho en donde tú ves como si fuera una videoproyección en un concierto, y los han hecho incluso de la experiencia en donde tú puedes hacer un tour de la tarima en donde se hizo el concierto. ¿Tiene costo el boleto? Eso, ¿cómo es la sí, lo han hecho gratis y los han hecho pagado. Y eso es parte de lo que están modificando. Ellos están cambiando el modelo de negocio y están tanteando cuánto pueden pedir y cuánto pueden hacer. Porque una de las cosas es que este juego originalmente era gratis, pero es uno de los juegos que más ganancias obtiene por los add-ons. Me explico. Tú tienes tu personaje es bien básico. Si es bien básico, nunca vas a ganar. Pero entonces, si pagas extra, tienes más opciones, incluyendo opciones de baile y de burlarte, porque si tú sabes que cuando te matan se burlan de ti, pues tú quieres hacer lo mismo con el otro. o sea, que los talentos yo los compro, esas habilidades tú los vas comprando. Yo los voy comprando. Y entonces ya compañías gigantes han comenzado a hacer incluso incursiones de mercadeo integrado. Por ejemplo, han hecho lanzamientos de películas
de Hollywood, en donde parte de lo que está pasando dentro de este mundo virtual está relacionado a esa película. Wow. Okay. ¿Qué clase de blending Está están haciendo? esto está cambiando completo el panorama, más aún que todavía este juego, a pesar que tiene unas gráficas extraordinarias, este juego es simplemente en pantalla de computadora. Esto viene a full en el año que viene en realidad virtual. Oye, me pongo yo a pensar, y después cómo tú haces que a la gente le parezca entretenido, digamos, por ejemplo, o llamativo, meterse a un estadio a ver un concierto. Ahí acabas de dar en el punto. Están cambiando los gustos. Sí, claro. Están cambiando incluso la forma en que tú consigues satisfacción. Interesante. Demasiado interesante. Sí. Demasiado. Alex. También está cambiando y te están volviendo adicto, porque no es una cosa es tú jugar un poquito de horas. Ya dije, 3.200 millones de horas en un mes. No, está bien. Es un montón de horas humanas que pudieran haberse dedicado a cualquier otra cosa que no fuera matarse unos a otros en el mundo virtual. Esta dinámica vis a vis, siempre la pregunta tenemos que hacerla vis a vis. ¿Esto es algo de varones mayoritariamente o las nenas y las mujeres están metidas en esta igual que los varones? Igual y en todas las edades. Volvemos otra vez. Esto no es una cosa de nenes. Esto ahora mismo es una moda. Y con lo que ha ocurrido, mucha gente, millones, no mucha gente, millones y millones y millones de gente que no estaba expuesto a esto porque estaban en el trabajo, ahora están muqueados. Claro. ¿Hasta qué edad va se sabe? ¿Hasta qué edad llega? Más o menos. Todo el mundo de todas las edades juega. Ok. Wow. Impresionante. Alex, ¿esto lleva cuánto tiempo? Si tú pierdes, simplemente te pones en fila para volver a matar gente. Este boom de Fortnite, ¿es de un año para acá, de 2 años para acá? Ellos llevan varios años ya, pero el boom grande ha sido desde el año pasado. Ellos, de primera intención, nadie los vio venir porque esto no se juega en las consolas tradicionales. Originalmente no se jugaba ni en los PSP, ni en los Xbox, ni nada de esto. Esto comenzó en computadora. Y era una cosa underground de primera instancia, pero de momento cogió fuerza porque como era gratis, y entonces se convirtió en una comunidad que ha crecido al nivel que ahora mismo es uno de los top de los juegos número 1 en el mundo. Y las ganancias de la empresa, impresionante. La empresa se lo está ganando todo y está reinvirtiendo todo porque ellos saben que esto es solamente el principio. Uh-huh. Las metas que ellos tienen es literalmente apoderarse del mundo. Wow. Impresionante, Alex, lo que tú estás compartiendo con nosotros, porque ¿tú tenías idea, Fernando? No. Hijos más jóvenes que los míos, ¿verdad? Sí, pero yo había escuchado el nombre, pero verdaderamente no conozco sé que está súper pegado, tú sabes. Pero bueno. Es ridículo el nivel que tienen de éxito ahora mismo. Ajá. O sea que entonces, el nivel de adicción del juego es bien alto. Bien alto, y más porque es fácil de comenzar a jugar, pero es difícil de dominar. Y entonces eso te llevan, lo que le llaman un slippery slip, que es que vas resbalando hasta que estás hookeado, porque casi ganas, pero no ganaste. Ajá. Y te quedas down y quieres volver. Si tú quieres intentarlo otra vez. Wow, qué peligroso. Es increíble. Entonces, otra cosa que está ocurriendo frente a nosotros y es increíble a la velocidad que está ocurriendo, es que están desmantelando el modelo de negocio de cable TV. Ajá. Mientras está ocurriendo esto, el modelo tradicional de cable TV, en donde tú pagabas por cable TV y tenías acceso a una serie de canales, entre ellos algunos exclusivos, se le están cerruchando el palo a ese modelo de negocio. Literalmente, porque se han dado una serie de consolidaciones en la industria de los que tienen el contenido, incluyendo la de Disney. Ahora acaba de darse otra más con Viacom y CBS. NBC y Universal acaban de lanzar una línea de streaming también. Apple TV tiene lo de ellos. Y para que tenga idea, ahora mismo Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Network, TV Land, Paramount Network, VH1, CBS Sports, Showtime, todos se van para online.
Wow. Está cambiando a las millas el landscape. Completamente. Todo el mundo está alineándose para cuando entre el 5G, volvemos otra vez. Cuando entre 5G, todo va a cambiar. Y el modelo de negocio tradicional de cable TV, yo vislumbro que va a desaparecer. Pero Alex, si ya todo está cambiado, ¿qué más va a cambiar? La velocidad, porque lo que hemos encontrado es que tener una velocidad y calidad de conexión al internet en estos momentos es imprescindible, es crítico. Y hemos encontrado que mucha gente ha visto que lo que estaban pagando y que supuestamente tenían acceso a internet rápido, no es tan rápido nada, o no es tan confiable, porque sube y baja. Y las quejas son muchísimas de mucha gente que, mira, yo no puedo bajar esto, no sé, o a la hora pico no funciona, o me quiero conectar al trabajo y no puedo, o los niños no se pueden conectar a las clases. Ha habido una serie de problemas de muchos suplidores que anunciaban, esto es lo que tenemos, pero en realidad te doy esto otro. ¿Cuánto más rápido va a ser el 5G? 100 veces más rápido. Literal, 100 veces. 100 veces o más, dependiendo de lo que tengas ahora. Okay. Eso es un montón. Es otro juego. Volvemos otra vez. La diferencia entre televisión blanco y negro y televisión a colores. ¿Y tú En pantalla ancha y con sonido 5.1. Y sigues insistiendo que el 2021, el año que viene, tenemos 5G. A las millas. Para probar eso, mira lo que te voy a enseñar. Esta es la sacar para ti. Yo siempre busco algo para ti. No me montes en un flotador de eso a control remoto. Claro. Acaba de anunciar que para el 2022 va a ofrecer a sus consumidores la opción de equipar sus automóviles con LiDAR full. Eso significa que el carro se guía completamente solo. Ahí está, Juan. No. No solamente eso, LiDAR, que es con láser, ahora mismo tiene un costo de $75,000 por encima del vehículo. Ellos estiman que lo van a lograr, lo van a bajar a $1,000 por encima del costo del vehículo. O sea, eso es un feature que yo le añado a mi carro para que se guíe solo. Un feature que compras con el carro, pero que ahora mismo montarlo costaría $75,000. Pero ellos ya encontraron la forma que esperan que en menos de 2 años, de esos $75,000 que cuesta ahora, lo puedan bajar a $1,000. Cueste 1,000. Para que todo el mundo lo ponga. Para que todo el mundo lo ponga. Okay. ¿Y eventualmente a 500. Bueno, la pregunta básica, ¿eso es confiable? Ellos dicen que sí. Si no fuera confiable, no le dan los permisos. Que me pregunten a mí es no. No venden un sistema en Puerto Rico. Si fuera por Juan, se van a quebrar. La grande. No. Ahora mismo, Tesla y Cadillac tienen lo que se llaman pilotos, ayuda al conductor. Pero necesitas tener al conductor agarrando el volante para que estés legal. Esto que está anunciando Volvo es completo, es full piloto solo. O sea que la compañía Volvo es la que está picando adelante en esto. En esto ahora mismo se posicionan, si cumplen con lo que están diciendo, se posicionan al frente que todo el mundo y por mucho. Wow. Ok. Wow. Y Volvo, su marca ha sido seguridad. Así Sí. que ahí tienes cómo esto está cambiando a toda velocidad. O sea, el conductor no tiene que estar dentro del carro, ¿entendí bien? Correcto. Y eso, porque entonces si yo digo, caramba, tengo que ir a llevar una botella de miel a San Juan y mandé el carro. Una de las cosas que están proponiendo la gente que cree en este nuevo futuro, es que los automóviles van a dejar de ser personales y que los automóviles van a ser más un servicio. Okay. Y que tú cuando necesitas un automóvil, lo llamas, llega a tu puerta, lo utiliza y cuando se acabó, se fue el automóvil y así no tenemos que tener estacionamiento, ni tenemos que estar preocupados de mantenimiento, ni las carreteras están llenas porque no hacen falta un automóvil para cada persona. Wow. O sea, hay muchas cosas buenas que traería el que cambiáramos automóviles como servicio, incluyendo ayudaría al calentamiento global.
Mira, Alex, aquí Marisol en el Messenger de Nueva Vida está preguntando y entonces, ¿qué ella hace con su chustro del 2003? Nos reímos cuando entra la tecnología nueva y nos creemos que nunca va a cambiar, pero ¿dónde están los VHS? Ajá. ¿Y dónde están los 8-track? Sí. Y había muchos. ¿Y dónde están los discos de vinil? Aunque hemos hecho un comeback, pero había muchos. Y la tecnología cuando cambia. ¿Dónde están los televisores cuadrados? Sí. No, cuando salió el CD lloramos los que tenemos LP. Wow, ¿cómo es posible? Ajá. Y ahora mismo, ¿dónde están los CD? Se acabaron. O sea, la tecnología hace sus adelantos y poco a poco se va infiltrando en la sociedad hasta que es la norma. Es la norma y tú no te das cuenta y después no extrañas nada. Alex, cuando yo vaya a Mayagüez, que me coge 2 horas y pico llegar allá a veces si hay tapón, y me pasen por al lado carros modernos, la gente durmiendo en el asiento de atrás, guiándose solo, y yo con mis manitas en el guía, te garantizo que no me va a dar envidia. Sí. No me va a dar envidia, mano. Lo bueno de la tecnología es que te permite grabar los segmentos en la emisora de radio. O sea que tú me estás diciendo, Juan, cuídate porque te voy a ver echando una siesta. Yo me acuerdo de personas que dijeron, jamás voy a comprar un celular porque eso, la radioactividad del celular causa daño y yo no voy a usar una cosa de esa. ¿Para qué yo necesito un teléfono celular? Deja preguntarle a mi compañero que vive ahí bonito. Fernán, ¿tú pasas por mucha curva y por muchos barrancos hacia tu casa en algún momento? Todo el tiempo, sí. ¿Y te montarías en un carro que se guíe solo hasta tu casa? Nacho, no. No. O sea que no estoy solo. No, Nacho, no. Y te digo una cosa, fíjate, ¿no? Sin desviar el tema, el GPS... Ajá. Yo no sé si esto es normal o hay una manera de afinarlo, pero cuando yo le mando un pin location para la finca, por ejemplo, sí, eso falla muchísimo. O sea, la gente para llegar allá primero pasan... No le dio la ruta más corta, pasó por 1000 sitios. O te da la más corta, pero no te avisa que no es exactamente, que no necesariamente es la mejor. O sea, no es tan inteligente ese sistema, a no ser que lo estemos usando equivocadamente. Tú me corriges, Alex. No, estamos de acuerdo. Hay errores en los GPS y es importante que los países pongan como prioridad que la tecnología se adelante a las necesidades actuales. Porque eso puede ser hasta peligroso, te digo. Correcto, porque una de las cosas que va a ocurrir, que lo hemos mencionado también, es que con esto del 5G y con estos adelantos extraordinarios, vamos a ver exactamente lo que se ven en las películas de Hollywood. Ajá. En donde tenemos ciudades bien avanzadas y ciudades bien rezagadas. Y la calidad de vida entre las dos es completamente diferente. Wow. Pero fíjate, yo noto una cosa, Alex, volviendo a este detalle. Mira esto, Juan. Pero tú le dices a una persona, mira, nos encontramos en tal sitio, se llega así, como quiera, quieren usar el GPS. Aún sabiendo que tiene el riesgo de que tal vez no llegan bien. O sea, quiero decir, la gente en efecto se acostumbran a una tecnología, aunque no esté del todo perfecta y falle. Prefieren que tú les expliques. No, yo pongo el GPS. Se acostumbran. Aunque no sepan a dónde van a llegar. Todos los días con gente que prefiere textearme que darme una llamada. Sí. Zap acaba de levantar la mano. No, porque es así. Es así. Porque es conveniente y la gente se acostumbra. Ajá. Y lo mismo pasa con la tecnología. No es que está mal, es que simplemente vieron que era más eficiente para ese momento enviar un texto. Y desde ahí confían plenamente en eso. Y desde ahí, una vez tú le coges el gustito, como uno dice, puesto yo lo puedo usar. Y eso es lo que ha ocurrido con esta situación del COVID-19, que mucha gente le ha cogido el gustito a esta nueva realidad en donde puedo trabajar desde mi casa, puedo ver cuánto contenido yo quiera en la televisión, tengo acceso al mundo a través de mi internet o la computadora, y lo único que me falta ahora es que el carro vaya y busque la comida y me la traiga a la marquesina. Exacto. Wow, es realmente impresionante. Alex, hubo una noticia, no sé si la tienes en el tintero, pero leí un artículo de que Mark Zuckerberg compró una compañía de control mental. ¿Tuviste eso? Sí, él había invertido en esa compañía hace bastante tiempo
y Elon Musk también tiene una que se llama Neuro. Los dos están tratando de lograr una interfase entre lo digital y el cerebro humano. Wow. Y eso si lo están tratando es porque hay una posibilidad. Sí, acuérdate que también Facebook es la compañía que más ha invertido en realidad virtual. Ellos son los dueños de Oculus. Y ellos esperan que eventualmente Facebook se salga de la computadora y se convierta en tu realidad virtual. Ellos ahora mismo, el modelo de Facebook, a pesar de lo grande que es, cuando ellos hablan con los accionistas, ellos mencionan que esto está en su infancia. Wow. Okay. Ellos quieren que Facebook sea tu mundo, no que tú vayas al mundo de Facebook. Wow. Qué impresionante. Okay. Estas compañías están en una guerra de tecnología, compitiendo todas por cada minuto de tu vida. Eso es lo que ellos quieren. Sí, quieren toda tu atención, ¿no? Todo tu tiempo. Atención. La nueva moneda es la atención del consumidor. Sí. Esta parte del control mental es, o sea, por lo menos como yo la entiendo, te pregunto, ¿es porque realmente de alguna manera con esa tecnología en algún momento esperan influenciar mis decisiones de cómo uno tiene visión de la vida por esta cuestión del control mental? ¿Va por esa línea? Es que es más complicado y es más, va más alineado con la satisfacción que tú obtienes cuando se dan ciertas cosas. Me explico. Ellos han descubierto que la gente literalmente se vuelve adicto a que si tú subes una foto y le dan like, eso te gusta, eso te da un mensaje de satisfacción. Ay, qué bueno, le dieron like. Eso fue un shot de satisfacción. Y ellos, luego de eso, dijeron, ¿qué otras cosas podemos hacer para llevar esto al próximo nivel? Y así yo puedo influenciar todas tus decisiones basadas en estas galletitas que te voy dejando en el camino. Exacto. Y tú las vas consumiendo, pero te quedas siempre con hambre. ¿Quieres más? O sea, nosotros en muchas de las cosas que hacemos somos bien inocentes. Ellos siempre están bien adelante, como decimos, y estudian cada detalle de nuestro comportamiento, anticipándolo para hacerme más adicto, más esclavo de ellos. Bien adelante, y esta gente son gente bien preparada en psicología, Sí. en comportamiento humano, en tecnología, y lo combinan todo, incluso en política. Recuerden que mucha gente decidió su pensamiento político basado en lo que veían en las redes sociales. Y no estoy diciendo si de un lado o del otro. Esto ocurrió en todos lados y va a ser todavía más este año. Porque Sí. acuérdate que este año no pueden hacer campaña. Correcto. Así que esto es todo por internet. Y todo esto está como bien pensado para alimentar, o sea, trastear el asunto del ego, ¿no? Del individuo. El problema más grande que tienen estas compañías es que todo está basado en la segmentación demográfica y psicográfica. Y eso lo que termina haciendo es que tú quedas en una burbuja en donde tú crees que todo el mundo piensa igual que tú y el otro bando piensa diferente a ti. Cuando no necesariamente es la verdad, es que ellos te están dando esta comida todo el tiempo. Porque eso fue lo que tú dijiste. Y ahora yo te voy a alimentar con eso. Wow. Qué interesante. Y solamente te saco de ahí a lo que yo quiera. Porque entonces te puedo sacar de ese grupo solamente con algo que alguien me pagó para que yo te pusiera. Exacto, exactamente. Rompo la burbuja si alguien paga. Si no hay dinero, te dejo en la burbuja. Exacto. Sí, que no, es como estamos en un proceso hacia hipnotizarnos, es que no estamos hipnotizados ya, sin darnos cuenta. ¿Lo estoy interpretando bien?
Correcto, y siempre con una agenda escondida. Siempre hay alguien atrás invirtiendo dinero para conseguir que tú hagas algo. No hay nada gratis en Internet. Eso yo llevo diciéndolo desde el principio. Sí. No hay nada gratis en Internet. El Internet siempre hay alguien ganando algo. Claro, sí, estas redes sociales ninguna son gratis. Ninguna es gratis. Y siempre hay alguien ganando algo. Y entonces casi siempre el algo es una agenda. Hay una agenda, te quiero llevar por aquí, te quiero llevar por allá. Y dependiendo de qué tan importante sea la agenda, te afecta o simplemente es un juego. Pero puede ser tan grave como cambiar todo el modelo de político de tu país, claro, como ocurrió en Inglaterra, en donde literalmente las redes sociales decidieron lo que iba a pasar en el futuro de Inglaterra. Sí, nos volvemos otra vez, no estoy diciendo si estuvo bien o mal, simplemente las redes sociales fueron el factor que decidieron el Brexit. Sí, nada más y nada menos, o sea, va desde gustos musicales o de cómo te vistes hasta decidir los destinos políticos de un país. Terrible. Correcto. Sí. Correcto. Chacho. Correcto. Y las opciones a veces son peores, porque entonces cuando vemos ese tipo de problemas, siempre lo que te dicen es, pues vamos a resolverlo. ¿Cómo? Con censura. Wow. Alex, ¿te queda algo más en el tintero? Porque todo lo que has traído ha estado súper interesante. Suavecito, rapidito, una de las compañías que aprovechó esto de la pandemia, se llama Etsy, que es una compañía de artesanos. Normalmente lo que la gente que vende por ahí son artesanías y manualidades. Etsy de primera intención, el primer mes bajaron las ventas porque nadie quiere manualidades en una situación como esta, pero a algunas personas se le ocurrió la tremenda idea, y por eso traigo el punto para que usted siempre esté buscando la oportunidad de ofrecer a través de Etsy máscaras de protección para el COVID, hechas en la casa, mujeres que sabían coser o lo que sea, y comenzaron a hacer máscaras y venderlas. Vendieron 12 millones de unidades, 133 millones de dólares, ha sido el mejor mes de Etsy. Wow. Literalmente el 70% de las ventas fueron mascarillas de protección. Ahí está. Wow. El que busca la oportunidad la encuentra y da un palo. Cuando llueve, venda sombrilla. Y en momentos, cuando todo el mundo esté llorando, pues usted venda pañuelo. Sí. Ese calor, venda piragua. Piragua. Quiero terminar diciendo, esta noche tenemos un seminario, Aprende Social Media. Puedes visitar aprendesocialmedia.com, completamente gratis. Seminario esta noche. Espectacular, Alex. Esta mañanita. Millón de gracias, papá. Gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Tremendo siempre, tremendo contenido en Ruta Nueva Vida 97.7. Y usted no se vaya porque en breve vas a escuchar una palabra bien bonita, bien refrescante. Lorel Quiles viene con Adoración Backstage. Así es. Que nadie se vaya, que estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. Esto no para, papá. Esto no para, esto es un tren, ¿oíste, Juan?